Hey chicos, ¿qué tal? Ahora veamos la parte de química. En esta pregunta me dicen ¿cuál de los siguientes cambios produce aumento en la concentración de CO? Entonces, aquí vamos a usar el principio de Le Chatelier. Para tener más claro el principio de Le Chatelier, hay que entender que nosotros nos vamos a enfocar en los cambios de calor, en los cambios de presión, en los cambios de volumen que de manera indirecta afectan a la presión, en los cambios de temperatura, que es lo mismo decir cambios de calor, y tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a prestar importancia a los elementos, a las sustancias que sean acuosas y a las sustancias que sean tipo gas. Los sólidos no nos van a importar. Repito, los sólidos no nos van a importar ya que no alteran el equilibrio. ¿Ok? Le Chatelier se usa para sustancias acuosas y gaseosas. ¿Ok? Profe, los líquidos, tampoco los líquidos. Bien. Bien, dicho esto, vamos a observar cuántos moles hay aquí de tipo gas. Aquí hay 2 y aquí, aunque no se vea nada, esto es un 1. ¿Ok? Bien, entonces, la primera me dice aumento de la presión. Si la presión aumenta, entonces lo que va a buscar la reacción es bajar la presión, porque ese es el principio de Le Chatelier. Siempre la reacción va a intentar hacer lo contrario de la perturbación. Entonces, si aumenta la presión, entonces lo que va a buscar la reacción es bajar la presión. Ahora te pregunta, ¿cómo hago para bajar la presión? Tengo que moverme hacia un lugar donde haya menos moles, ya que mientras menos moles haya, entonces menor presión habrá. Entonces, recuerda que solamente vamos a hacerle caso a los moles gaseosos, ya que esos moles gaseosos producen la presión. Entonces aquí hay un mol y aquí hay 2 moles. ¿Hacia dónde me tengo que mover para que la presión baje? Me tendría que mover hacia acá, ¿verdad? Porque si yo me muevo en esta dirección, hay menos moles y por lo tanto menor presión, y eso es lo que yo quería. Pero si yo me muevo así, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que CO baja su concentración, ya que desaparece de este lado y se transforma en estas otras cosas. Entonces la primera no nos va a servir. Vamos a poner que esta no me sirve. A ver, si disminuyo la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces la temperatura dice que baja. Entonces, ¿qué va a hacer la reacción química? Va a intentar subir la temperatura. ¿Cómo? Agregando calor. En este caso, ¿cómo agregaría calor esta reacción? Moviéndose en esta dirección. Y por lo tanto, ocurriría lo mismo que habíamos visto al inicio. Este CO desaparece y se transforma en estas cosas. Por lo tanto, disminuye el CO. Entonces acá decimos que esta tampoco me sirve. Si yo adiciono carbono, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es un sólido. Y ya habíamos hablado que los sólidos no alteran el equilibrio, ni tampoco los líquidos. Entonces en este caso es falso, ¿no? No altera nada. Si aumento el volumen del reactor, si yo aumento el volumen del reactor, ¿qué es lo que va a pasar? De manera indirecta, la presión, ¿no?, va a disminuir, ¿verdad? Porque al ser más grande, los choques de las partículas con las paredes, que en otras palabras es la presión, van a ser más espaciados, por lo tanto, va a haber menor presión. Entonces, al haber menor presión, la reacción va a querer hacer lo contrario. Entonces, la reacción va a querer aumentar la presión. ¿Cómo logra aumentar la presión? Yéndose hacia el lugar donde hay más moles. En este caso, ¿dónde hay más moles? Hay más moles en CO. Así que sería así, ya que acá hay 2 moles y acá solamente hay un mol. Repito, este no me sirve. ¿Ok? Entonces me voy a mover
hacia esta dirección, por lo tanto va a comenzar a aparecer más cantidad de CO. Por lo tanto, esto consigue lo que yo quería, que era aumentar la concentración de CO. Por lo tanto, esta sería la clave. Finalmente, veamos la última alternativa para descartarla y dice adición de un catalizador. El catalizador solamente hace que la reacción sea más rápida, pero no altera el equilibrio. Entonces, esta alternativa tampoco sería. Por lo tanto, sería la clave D. Estuvo relativamente fácil, ¿verdad? Ahora veamos la pregunta 22. En esta pregunta me dice que tengo un recipiente de 10 litros. Ahí está. Y en este recipiente hay dos sustancias, CH4 y C2H6. Ambos son gases, ¿ok? Tenemos que de la primera especie hay esta cantidad en gramos y de la segunda especie hay esta otra cantidad de gramos. Ambos están a una temperatura de 25 centígrados. Calcule la presión en atmósferas en el recipiente. Bien, entonces lo que podemos deducir es lo siguiente. Acá vamos a hacer un poquito más despacio. Como estamos hablando de gases, entonces va a cumplirse lo siguiente. El volumen que ocupa este gas vendría a ser 10 litros. Y el volumen que ocupa este gas también sería 10 litros. Profe, ¿pero cómo es posible eso? Lo que pasa es que los gases siempre intentan ocupar todo el volumen del recipiente. Y aunque haya 2 gases o 3 o 80 gases, cada uno de esos gases tiene un volumen, en este caso, de 10. Entonces, podríamos separarlo mentalmente así. El tanque tiene un volumen de 10 y solamente en su interior sería CH4. Luego tenemos el mismo tanque con 10 litros y en su interior solamente hay C2H6, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular con pavo ratón cada una de las presiones en cada uno de los casos. Luego, al sumar las dos presiones, ya tendríamos la presión total que aguanta el tanque teniendo estos dos gases al mismo tiempo, ya que la presión va a depender de cada uno de los gases y la presión total sería la suma de todas las presiones de cada uno de los gases, ¿ok? A ver, entonces, para el primero, vamos a hacerlo con verde para que se vea, sería, ¿cuánto es la presión? Vamos a ponerle P1, el volumen 10, estoy usando pavo ratón. La R sería 0,082. ¿Por qué pongo 0,082? Porque me piden que haga el cálculo en atmósferas. Entonces el R sería 0,082. La temperatura dice que es 25 centígrados. Pero, yo lo tengo que llevar a Kelvin. Así que sería 25 más 273. Usando la calculadora, 25 más 273 sería 298. Y ahora ponemos los moles. Pero los moles, vamos a hacer un poco más despacio acá. Pero los moles, ¿cómo se calcula? Los moles se calcula como peso en gramos, que en este caso dice que es 8, entre la masa fórmula. ¿Cuánto es la masa fórmula de CH4? Carbono es 12, hidrógeno es 1, pero como se repite 4 veces sería 4 más 12, sería 16, ¿verdad? Ahí está. Ahora, haz esta operación. Si haces esta operación, la presión te va a salir aproximadamente 1.22. Esto está en atmósferas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro envase. Entonces acá lo borramos y ponemos presión 2, volumen 10, el R 0.082. La temperatura es la misma, ¿no? 25 centígrados, le sumo 273, entonces sería 298. Y ahora ponemos los moles. Para calcular los moles, simplemente digo peso en gramos entre masa fórmula. Peso en gramos, 7,5.
la masa fórmula ¿de quién? De C2H6. Entonces sería carbono por 2 sería 24. 24 más 1 por 6, que sería 6. 6 más 24 sería 30, ¿verdad? Ahí está. Ahora, si tú operas esto, te va a salir que la presión 2 es igual aproximadamente a 0,61 atmósferas. Ya está, entonces ya tenemos cada una de esas presiones. Ahora, como están juntos acá, entonces se va a sumar todas las presiones y esa sería la presión total. Entonces, la presión total sería aproximadamente 1,83. Y esa es la clave que está aquí, 1,83. Así de fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos la pregunta 23. Esta pregunta es de teoría y si yo analizo cada una de ellas, voy a darme cuenta que la que tiene más sentido es la clave B, ya que me dice, uno de los postulados de Bohr es que el momento angular de un electrón en una órbita determinada está cuantizada. Entonces, esto de manera indirecta es que Bohr había dicho que cada nivel tiene una energía, ¿se entiende? Y entonces solamente podría estar el electrón en este nivel o automáticamente en el otro nivel. No podría estar en un nivel intermedio, ¿se entiende? Por eso dice que está cuantizada. Y había una fórmula, ¿verdad? Que él había dicho. Bueno, esta fórmula es un poquito rara, pero la idea es lo importante. Cada nivel tiene una energía determinada, ¿ok? Entonces esta sería la respuesta. Así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas? A temperatura ambiente, ¿los compuestos iónicos son sólidos? Y la respuesta es correcto. Por ejemplo, la sal de mesa o cualquier otro cristal es un sólido iónico. A temperatura ambiente es un sólido, ¿verdad? Entonces la primera es verdad. La segunda, los sólidos iónicos, debido a las especies con cargas eléctricas que los constituyen, son excelentes conductores de la electricidad. Acá es una pregunta como con trampa, porque dice sólidos iónicos, o sea, en estado sólido. En estado sólido, los compuestos iónicos no son buenos conductores, ya que se podría decir que como está en modo cristal, entonces la conducción no es muy buena, ya que está todo pegado, se podría decir, ¿no? Para que sean buenos conductores, las cargas deberían estar libres. Entonces, si yo agarro un cristal iónico, por ejemplo la sal, y lo meto en el agua, esto se disuelve. Por lo tanto, ahora ya deja de ser cristal y las cargas ya estarían libres, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando está disuelto el sólido iónico, suelta las cargas y por lo tanto es buen conductor eléctrico. Entonces, esta era una pregunta con trampa y acá sería falso, ¿verdad? Ya que dice sólido, ¿ok? Y debería estar mezclado con agua para que sea buen conductor. La parte 3. La mayoría de los compuestos iónicos son sólidos amorfos. Falso, ¿no? La mayoría de los sólidos iónicos son cristales. ¿Entiende? Amorfo vendría a ser algo que no tiene forma definida. En cambio, un cristal tiene forma definida, ¿no? Por eso sería falso. Entonces, mi clave sería, ¿quiénes son verdad? Solo uno, ¿verdad? Y listo. Bien, ahora veamos la pregunta 25. Pero antes de empezar, vamos a hacer la siguiente observación. Cuando yo tengo una mezcla de varias cosas, por ejemplo, sustancias, y yo quiero sacar un promedio, o sea, por ejemplo acá dice que vamos a tener un equilibrio entre C2H4, H2 y C2H6. Todo va a estar equilibrado, o sea, se podría decir como que en un tanque vamos a tener los tres compuestos. Pero yo quisiera hacer algo matemático para tener solamente, en vez de tener las tres fórmulas, solamente tener algo así como una sola fórmula, ¿verdad? Una sola fórmula, y que esta fórmula me represente la mezcla de los tres, ¿verdad? Entonces, esto se logra, dice de esta manera, ¿no?
vamos a agarrar, primero tenemos que averiguar cuántos moles hay de cada uno. Por ejemplo, acá hay un N1, N2, N3, ¿verdad? Y lo que tenemos que hallar primero es la fracción molar. En este caso, por ejemplo, fracción molar del primero. Entonces sería N1 entre el N total, que sería N1 más N2 más N3. Y para saber cuánto es la masa fórmula de esta cosa, simplemente diría masa fórmula, vamos a ponerlo acá para que se vea mejor, masa fórmula de la mezcla, ¿verdad? Sería simplemente fracción molar 1, ¿cierto? Por la masa fórmula del primer compuesto. En este caso sería la masa fórmula de esta cosa que está acá. Luego, así podemos seguir con los otros. Fracción molar 2 por la masa fórmula del siguiente compuesto, que en este caso sería la masa fórmula de esto. Luego, más fracción molar 3, que sería masa, luego fracción molar 3 por masa fórmula del tercero, que en este caso el tercero sería esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga esto, al operar me va a dar la masa fórmula, pero de la mezcla. ¿Estamos? Anota ahí esto, las fracciones molares. Es la parte sobre el todo, ¿ya? Bien, entonces si ya más o menos me entendiste, entonces vamos ahora a ver cuántas moles hay de cada uno, ¿verdad? De arranque me dicen que tengo un equilibrio de esta reacción. Vamos a ponerlo acá. Me dicen que al inicio hay, si yo leo, al inicio hay un mol de esto y también acá hay un mol de esto. Y acá al inicio no hay nada de esto. Dice que hay una pequeña reacción, entonces se va X acá, también se va X acá y acá aparecería X. Profe, ¿cómo sabes esto? Lo que pasa es que cuando tú haces el balance, acá sería un 1, ¿verdad? Acá también sería un 1 y acá también sería un 1. ¿Sí? Mira, verifiquemos. 2 carbonos, 2 carbonos. 4 hidrógenos más 2 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y acá sería entonces 6 hidrógenos, ¿verdad? Bien. Entonces, como acá es 1 y acá es 1, entonces acá tenemos esas proporciones en la reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedó al final en el equilibrio? Me quedaría 1 menos X moles, 1 menos X moles. Aquí no había nada y de repente hay X moles, ¿no? Entonces anotemos esto. Mol, mol, mol. Ahora, dicho esto, podríamos acá ya encontrar las fracciones molares, ¿verdad? Porque mira, si tú sumas todo, ¿cuántos moles hay en total? ¿No? Sumando todo esto, ¿cuántos moles hay en total? A ver, sería 2 menos X, ¿verdad? Ese sería el total. Entonces, acá diría, la primera fracción molar sería 1 menos X, que es la parte, entre el todo, que sería 2 menos X, multiplicado por la masa fórmula del primero. ¿Quién es la masa fórmula del primero? Acá simplemente hay que hacer el cálculo y sería 2 por 12, 24. 24 más 4, 28, ¿verdad? Pues acá ponemos 28. Luego, el siguiente, ¿qué sería? Siguiente sería 1 menos X, estamos hallando la fracción molar, entre 2 menos X. Y acá ponemos la masa fórmula del segundo, la masa fórmula de este, que en este caso sería 2, ¿verdad? Ahora, el F3, la fracción molar, 3. Acá sería X entre 2 menos X. Y acá ponemos la masa fórmula del tercero. La masa fórmula del tercero sería 2 por 12, ¿cierto? 24,
24 más 6 sería 30, ¿verdad? Entonces acá estaría 30. Listo, ahí está. Bien, ahora si yo opero todo esto, ¿no? Lo multiplico, lo junto, vamos a notar que me va a quedar algo como esto. Me va a quedar 30 entre 2 menos x. Ahí verifícalo. Y entonces ya tendría la masa fórmula de la mezcla. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Lo que pasa es que a mí me dan datos como la densidad de la mezcla, me dan datos de la presión total al final equivalente, o sea, en la mezcla, cuál es la presión total final. Y entonces, esos datos me dan a entender que yo necesito trabajar no con 3 pedazos, sino con un solo bloque que represente a todo esto. Entonces yo podría decir, ¿no? Aplicaría pavo ratón, pero usando los conceptos de mezcla. Entonces acá sería presión de la mezcla, ¿no? Por volumen de la mezcla, ¿no? El R sería 0,082 y me dan la temperatura, ¿no? La temperatura es en Kelvin 973 y ahora me dicen que ponga el número de moles de la mezcla. Pero el número de moles de la mezcla, ¿cómo sería? Peso en gramos. Vamos a darle un poquito más de espacio acá. Acá sería el número de moles, sería peso en gramos entre la masa fórmula, ¿cierto? Masa fórmula de la mezcla. ¿Qué te parece si este volumen lo mando acá a dividir y este masa fórmula lo mando al otro lado? Entonces mira cómo quedaría. Quedaría así. Acá el volumen y acá pondría la masa fórmula, obviamente de la mezcla, ¿no? Entonces, esto que está aquí, mira, es peso en gramos entre el volumen. ¿Y eso no sería acaso la densidad que me están dando acá? Gramos entre volumen, que sería litros. Entonces acá pondríamos 0,267, ¿no? Ahí está. 0,267. Ahí está. La presión de la mezcla, ¿cuánto es? 1 atmósfera, ¿verdad? Entonces acá ponemos 1. Y acá también tenemos la masa fórmula. ¿Y la masa fórmula no es acaso esto? Mira, todo lo que estaba acá era esta expresión, ¿verdad? Entonces esto tú lo reemplazas aquí y ya tienes una ecuación. Si tú resuelves toda esta ecuación, ¿verdad? Te va a salir que x es igual a 0,59. Verifícalo, por favor. Bien, ya que lo verificaste, ahora vamos a encontrar las presiones de cada uno de estos compuestos para poder encontrar el Kp. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Bien, entonces, la presión de C2H4 simplemente sería fracción molar, ¿verdad? Fracción molar 1 por presión total, ¿no? La presión total, ¿cuánto es? Presión total es 1 atmósfera, ¿verdad? La fracción molar sería 1 menos x. X es 0,59. A ver, restemos. 1 menos 0,59 sería 0,41. Entonces acá sería 0,41 entre el número de moles totales. El número de moles totales, ¿se acuerda cómo me había salido? 2 menos x, ¿no? Moles totales. Entonces acá sería 2 menos el x, que sería 0,59. Y me sale 1,41. Ya, ahora, si tú operas esto, te va a salir 0,29, ¿no? Opere esto, por favor. Y te va a salir 0,29 atmósferas, ¿verdad? Ahora, de manera similar, vamos a calcular para el H2. O sea, ¿cuál es la presión de H2? Presión de H2. La idea sería la misma, ¿no? Fracción molar 2 por presión total. La presión total sería 1, ¿cierto? Y la fracción molar sería 1 menos x,
que ya habíamos visto que es 0.41, entre la cantidad total de moles, que sería 1.41. Pero si tú haces este cálculo, te va a salir entonces 0,29 atmósferas, ¿cierto? Entonces ya tenemos cuánto es la presión del primer componente, del segundo componente, ahora nos falta el tercero. Para el caso del tercero sería presión parcial de C2H6 es igual a fracción molar 3 por presión total, ¿cierto? Creo que esto ya se entendió. El X, ¿cuánto sería? El X sería 0,59 y lo divido entre 1.41. La presión total era 1, así que simplemente operamos y al operar me quedaría 0,42. 0,42. Listo, ya está. Acá hacemos espacio y tendríamos todo esto, ¿verdad? Ya tenemos las presiones de cada uno. Ahora hay que recordar que el Kp, acá chiquito nomás, el Kp simplemente es la salida, que en este caso sería, ¿cuánto es la presión? ¿No? ¿Cuánto es la presión en la salida? Sería 0,42, ¿no? Porque esta es la salida, elevado a la ¿cuánto? Al número que está acá adelante, que sería 1, entre las entradas, que serían las presiones de cada uno, elevado a los números que están aquí adelante. Entonces en este caso sería 0,29 a la 1, ¿cierto? Por 0,29 y también elevado a la 1. Si tú operas todo esto, ¿cierto? Si tú operas todo esto, te va a salir aproximadamente 5. Entonces el Kp que me estaban pidiendo. Así de fácil. Acá está la clave. Veamos ahora la pregunta 26. ¿Qué proposición hace referencia a una propiedad química? Y si nosotros analizamos, la única que habla de reacciones químicas, porque está relacionado con una propiedad química, es la luz ultravioleta, que interviene en la producción de O3 a partir de O2, ya que las otras hablan de cambios físicos. Por ejemplo, el azúcar es soluble. Soluble es una propiedad física. El oxígeno molecular hierve. Esa es una propiedad física también, porque hierve. El hielo es menos denso, densidad, propiedad física. La solución acuosa de presenta color violeta. También es una propiedad física, una característica física. Entonces por eso nos vamos a quedar con la C, porque acá habla netamente de una reacción química. Bien, ahora veamos la pregunta 27. En esta pregunta dice que tenemos una celda electroquímica y acá tenemos esta sal, cobre SO4, y como está mezclada con agua, entonces esta se va a romper. Y acá quedaría cobre más 2 y acá quedaría SO4 a la menos 2. Entonces, cuando pasa la corriente, lo que va a ocurrir es que cada uno de estos componentes se va a intentar pegar a un cierto polo. Por ejemplo, este polo es negativo y por lo tanto esta, que es carga positiva, se va a intentar pegar al polo negativo. Me dan una concentración al inicio. Al inicio me dan una molaridad, y recuerde, la fórmula de la molaridad es igual a número de moles entre volumen, ¿no? La molaridad al inicio es 0,4. El número de moles, quiero averiguar cuánto es la cantidad de moles al inicio, y el volumen sería 0,5. Si tú multiplicas 0,5 por 0,4, te va a salir 0,2. Entonces podría decir lo siguiente: el número de moles de cobre SO4 al inicio, ¿no? Vamos a poner acá inicio, es 0,2. Ahora, si tú analizas, este cobre 2 reacciona aquí, ¿no? Vamos a poner acá la reacción. Mira, fíjate, el cobre 2 llega acá, y cuando llega acá va a comenzar a transformarse como en una costra, ¿no? Va a transformarse como en una costra, ya que acá se va a poner en modo sólido. Entonces más o menos sería así, ¿no? De cobre más 2 va a agarrar 2 electrones y ahora se va a convertir en cobre 0, ¿verdad?
¿Sí? ¿Se capta? Bien, hacemos espacio acá. Entonces, esta es la reacción. Esta es la que nos importa. Y acá lo que podemos ver es que si acá hay un mol, acá debe haber 2 moles de electrones para que acá salga un mol de cobre, ¿cierto? Ahora veamos lo siguiente. Corriente es igual a carga entre tiempo, ¿verdad? La corriente dice que es 2,5. El tiempo lo paso a multiplicar. Me dan 60 minutos, pero lo tengo que llevar a segundos. Así que sería 60 minutos. Pero el minuto es 60 segundos. Ya está en segundo todo. Y ahora esto es la carga, ¿verdad? ¿Sí? Esto es la carga y está ahorita en Coulomb. Pero yo lo que quiero es hacer una reacción hablando de moles de electrones. Entonces, esto está en Coulomb. Así como está, no me sirve. Yo tengo que transformarlo a moles de electrones. Entonces tú tienes que saber que un mol de electrón equivale a 96.500. A 96.500 Coulomb, ¿verdad? Entonces todo esto lo voy a dividir entre 96.500. Entonces aquí estoy haciendo una operación para averiguar cuántos moles de electrones hay. Si tú operas esto, te va a salir aproximadamente 0,093. Entonces acá sería 0,093 moles de electrones, ¿no? Acá ponemos moles de electrones. Ahí está, perfecto. Entonces no te olvides esto, ¿eh? Un mol de electrones equivale a 96.500. También ten presente esto. La corriente es carga entre tiempo. La corriente en amperios y el tiempo en segundos. Si te lo dan en minutos o en horas, lo conviertes igual a segundos. Al hacer la multiplicación, tienes los Coulomb. Y una vez que tienes los Coulomb, lo divides entre 96.500 para transformarlo a moles de electrones. Bien. Entonces, ya tienes los moles de electrones. Bien, ahora fíjate, si acá hay 2 moles de electrones, acá hay 1 mol de cobre, o sea, la mitad se puede decir. Entonces, si aquí es 0,093 moles de electrones, ¿qué sería acá? La mitad, ¿verdad? Si tú agarras la calculadora y sacas la mitad, más o menos te saldría 0,0466 moles, ¿verdad? Esas son la cantidad de moles de cobre. Bien, entonces, esto es lo que se pegó, ¿no? En el electrodo. Vamos a recapitular. Acá tenemos el electrodo y los cobres que estaban flotando acá se comenzaron a pegar, ¿verdad? Al electrodo. Y entonces comenzaron a reaccionar. Entonces, todo lo que llegó a reaccionar es esto. O sea, 0,046 es lo que se pegó en el electrodo. Por lo tanto, al inicio, ¿cuántos moles había? 0,2. Pero en la reacción desaparecen del líquido, desaparece esta cantidad, ¿verdad? Porque esa cantidad se pega al electrodo. Entonces, en el inicio, habían 0,2 flotando en el agua. Pero ahora van a desaparecer de lo que estaban flotando en el agua, van a desaparecer esta cantidad de moles de cobre, ¿no? Entonces sería 0,046 restando. Entonces, al final, ¿cuánto habría? Al final habría 0,16 aproximadamente, ¿no? Ese sería el número de moles finales, ¿verdad? ¿Sí? El número de moles finales de cobre, ¿verdad? Y lo que me preguntan aquí es, calcula la concentración, el M, la concentración final. Entonces, la concentración es número de moles, 0,16, entre el volumen. ¿Cuánto era el volumen? 0,5. Si tú haces esta operación, aproximadamente te va a salir 0,3. Y listo, esto es lo que estaba buscando, la concentración final del cobre. Acá está la clave. Fácil, ¿verdad? Pregunta 28. En esta pregunta me dicen cuál de estas es la correcta. Y si yo analizo, la clave correcta sería la C. Si leemos, me dice que la energía de ionización, también denominada potencial de ionización, disminuye a medida
que el número atómico aumenta en un grupo. Un grupo, recuerde que es una columna. Entonces, a medida que vamos bajando en el grupo, los radios atómicos cada vez van creciendo, ¿verdad? Entonces, la energía de ionización acá es mayor que aquí y luego va bajando, ¿verdad? Porque mientras más grande es el radio, más fácil es quitar un electrón. Por lo tanto, aquí la energía de ionización es, se podría decir, pequeña, ¿no? Energía de ionización es pequeña comparado a aquí, ya que como el radio es más pequeño, entonces la unión se podría decir que es más fuerte, ¿no? Entonces esta es la correcta, ¿verdad? Si tú analizas las otras, llegarás a algo contradictorio. Pregunta 29. En esta pregunta me dan los potenciales de reducción y ahora lo que me piden es poner verdad o falso. El potencial de la celda de la reacción es tanto. Entonces, primero, en este tipo de ejercicios tenemos que ver quién es el más fuerte, porque el más fuerte es el que siempre prevalece, el que se queda como es. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿0,34 o negativo 1,6? Entonces, el más fuerte sería este, ¿verdad? Como este es el más fuerte, entonces va a quedar así. Cobre más 2 electrones, ¿no? Y el potencial queda tal cual. Sería 0,34. Y el otro, que era el débil, tuvo que cambiar. Entonces ahora el potencial ha cambiado, no, de signo, y ahora sería 1,676. Y la reacción ha cambiado, también ha girado, entonces sería aluminio, se está convirtiendo en aluminio más 3 electrones. Entonces, esta es la reacción de manera espontánea, ¿no? Entonces, si yo lo junto, diría el potencial total de la celda simplemente sería E1 más E2. Y si tú sumas esto, te va a dar aproximadamente 2,016. Ese es el potencial total, ¿cierto? La celda, ¿cómo sería? Sería aluminio, se está convirtiendo en aluminio más 3. Y también el cobre más 2 se está convirtiendo en cobre, por si acaso, ¿no? Y esto es un proceso espontáneo, ya que la celda me da un potencial total positivo. Ahora veamos aquí en las alternativas. El potencial de la celda de reacción es 4, tanto. Esa primera sería falso, ¿verdad? Porque solamente llego a 2,016. El esquema de la celda corresponde a esta reacción y aquí sí sería verdad. El proceso de la reacción es espontáneo, verdad. Ya que, como te dije, es espontáneo porque esto sería positivo, ¿no? Y listo, ya está. Así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 30. Para eso tenemos que hacer la siguiente observación. La clave, escuche, yo ya sé qué es esto, ¿no? Yo lo he analizado, yo ya sé qué es esto. Pero te voy a explicar por qué llego a esa conclusión. Mn, que es este símbolo, y analicemos sus estados de oxidación. Tenemos que tiene estado 4 de oxidación, 6 o 7. ¿Cómo nombramos a cada uno de estos estados? El 7 siempre va a usar el término hiper. Entonces sería hiper-ico acá, por ejemplo. El siguiente simplemente sería ico. El siguiente ya sería oso, ¿verdad? Pero cuando esto se va a convertir a una sal, recuerde que una sal es metal más un compuesto o un derivado no metal, lo más seguro proveniendo de un ácido. Entonces cuando estos términos, oso, ico, hiperico, se usan para hacer ácidos, ¿verdad? Para nombrar ácidos. Pero cuando esto yo lo quiero transformar para nombrar sales, este ico ahora se transformaría en ato, ¿verdad? Y este oso se transformaría en ito, ¿verdad? Y este acá sería hiperato, ¿sí? Bueno, entonces creo que se entendió. Oso se convierte en ito, ico se convierte en ato. Eso es para nombrar sales. Ahora tenemos que saber cuál es el estado de oxidación de Mn. Entonces acá sería calcio, MnO4, ¿verdad?
El oxígeno por lo general va a ser -2 acá arriba. El Mn no conozco, así que sería X. Y el calcio sería 2. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar abajo con arriba. Acá hay un 1, aunque no se vea nada. 1 por 2 sería +2. Acá hay un 1 también, por X sería simplemente más X. Acá hay 4, por -2 sería -8. Y todo esto me debe dar 0. Y si yo resuelvo esto, me va a salir que X es igual a 6. Entonces, ¿qué estado de oxidación estoy usando? Estoy usando el estado de oxidación 6. Entonces, sería con terminación ato y un nombre parecido a manga, ¿no? Entonces sería manganato de calcio. Por eso el nombre, manganato de calcio. Y entonces, esta sería la clave. Si tú analizas las otras claves, te vas a dar cuenta que estarían mal, ¿ok? Por ejemplo, aquí haces lo mismo que hemos hecho aquí, encontrando el estado de oxidación, y usas esta lógica que te he explicado de los nombres, y te vas a dar cuenta que tal vez en vez de poner nitrato sería nitrito, por ejemplo, ¿no? Acá en vez de ser clorito posiblemente sería hipoclorito, ¿no? Y así. Entonces, analízalo y te vas a dar cuenta que la clave sería la B. Espero se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.